Bienvenidos. Vamos a saludar a nuestros invitados. Previo vamos a conocer la tabla. ¿Hay cuenta, señora secretaria? Sí, presidenta. Son 3 solicitudes de audiencia respecto del... Presidenta, doy cuenta de 3 solicitudes de audiencia respecto de este proyecto, Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, tanto de la FEMPRUS, del Instituto Igualdad, y esto de parte de la senadora Allende. Quiere escuchar a la profesora de Derecho Penal, Fabiola Girao, que ya ha acudido, del Instituto Igualdad, que ya también lo había pedido, Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Observatorio contra el Acoso Callejero. Ellos son los que han pedido audiencia hasta este momento. Muy bien. Entonces saludamos a la ministra, a la subsecretaria. Muy bienvenida siempre a esta comisión que tenemos que trabajar juntas y juntos. Al profesor Cristian Lepín, que es del Departamento de Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, con el cual hemos trabajado varios proyectos también en tiempos pasados, y a la profesora también de la Universidad de Chile, señora Belén Lama, que no se quiso sentar ahí, pero está detrás de nosotros. Muy bien. Entonces ya hemos conocido la cuenta y vamos a dar la palabra, señora ministra, y después a nuestro invitado. Quisiera pedir la autorización por su intermedio de la comisión para que ingresen la magistrada Francisca Zapata, que está en comisión de servicio. Pido la autorización por su intermedio de la comisión para que ingresen a la sala a escuchar la exposición del profesor, de la magistrada Francisca Zapata, que está desde el lunes en comisión de servicio trabajando con nosotros en la elaboración de posibles indicaciones para este proyecto, y Rosario Arriagada, integrante de reformas legales de nuestro equipo. Completamente de acuerdo, sí. Que pasen nomás, por favor. Muy bien. Profesor Lepín, le vamos a dar la palabra para que nos dé su opinión sobre este proyecto que estamos tramitando, que establece los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Sí. Presidenta, agradezco la invitación. Para mí siempre es un honor venir al Congreso a participar y tratar de aportar con mi punto de vista a los distintos proyectos que están dentro del ámbito de mi especialidad. Evidentemente que quiero felicitar la iniciativa, que es este proyecto sobre derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Establece una serie de principios y garantías en orden a la protección de las mujeres, pero como mi función es tratar de hacer un aporte, no me puedo quedar solamente con lo destacado que es presentar un proyecto como este. De la lectura del proyecto, pretende ser una especie de proyecto de ley de protección integral del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Sin embargo, establece una serie de objetivos, principios que quedan en lo meramente declarativo. Se trata de posiciones programáticas que, si bien siempre es positivo que estén expresados en un texto legal, tampoco podrían echarse de menos porque nuestro ordenamiento jurídico, como todos bien saben, ya ha aprobado algunos convenios internacionales como la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, o la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como la Convención de Belén do Pará. Evidentemente que en estos casos estos principios ya están incorporados en el ordenamiento jurídico. Si uno los revisa, los textos no difieren mucho, el texto de ambas convenciones con el texto que tenemos acá para hacer el análisis. Por lo que mi primera observación entonces es que este proyecto necesita acciones concretas para poder hacer realidad estos principios o todos estos objetivos que se pretenden hacer valer. Luego voy a referirme, sé que son pocos minutos porque la comisión tiene poco tiempo asignado y además no soy el único que interviene en esta sesión. Por lo que voy a tratar de ser breve en cuanto al análisis, porque claro, estos principios, estas disposiciones no podemos sino compartirlas, digamos. O sea, nadie podría estar en desacuerdo. Esto no se trata de un tema político y yo creo que es importante descartarlo, no es mi labor, pero por lo mismo creo que la convocatoria debería ser a todos y a todas, ¿cierto?, a solucionar
este problema, que es un problema bastante importante. Si uno mira las cifras de la cantidad de causas que se tramitan por violencia intrafamiliar en nuestro país, son cerca de 400, un porcentaje muy importante dentro del ámbito de los tribunales de familia. O sea, si no la principal materia que ven actualmente los tribunales de familia en todo el país. Hace poco estuvo la cuenta pública del presidente de la Corte Suprema, en la cual también estuve invitado, y uno puede apreciar algunos datos. En ese punto me quiero detener. En este proyecto, a mi juicio, falta un observatorio de temas relacionados con la violencia contra la mujer en sus distintas etapas. Una de las cosas que, como académico, dificulta mayormente la labor de investigación y de opinión en estos proyectos es que no tenemos cifras. Las cifras son extremadamente generales. De nada nos sirve saber que tenemos solamente 400.000 causas al año por violencia intrafamiliar si no tenemos el desglose claro de cada una de ellas. La edad de las víctimas, el sexo de las víctimas, cuáles son las medidas que se decretaron en cada una de las causas y si esas medidas fueron efectivas o no. Estadísticas en nuestro país en materia de familia no existen. Ahí hay un punto bien particular. La justicia de familia y la justicia penal tienen casi exactamente la misma cantidad de causas. Creo que difieren en cerca de 6.000 al año, según la última cuenta pública del presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, los presupuestos son totalmente distintos. Y no podría haber algo más importante y que todos normalmente repetimos, que la familia. Sin embargo, los presupuestos, las realidades son totalmente distintas. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco tiempo estuve invitado a la Comisión de Constitución, no hace poco tiempo, ya hace un par de años, ¿cierto? El 2017, a propósito de otro proyecto que se relaciona con la violencia intrafamiliar, que es el de brazalete telemático, el seguimiento de brazalete telemático que presentó usted, Presidenta, y en esa oportunidad, en una mesa, me alegro que sea una mesa con una composición distinta, porque en esa oportunidad la única mujer era usted, y con bastante resistencia por parte de sus colegas se aprobó a tramitación el proyecto. Una de las razones que se indicó en ese momento era el tema presupuestario. Y me parece, nuevamente, que el relacionar el presupuesto con esta temática no parece prudente, por decirlo menos. O sea, nuestro país puede invertir dinero en un seguimiento telemático de personas que cometen un delito que no es un delito de tanta gravedad social como el delito de violencia intrafamiliar. O sea, puede proteger ciertos intereses, muchas veces patrimoniales, de ciertos sectores incluso, pero no puede proteger la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres de nuestro país. Eso me parece absolutamente insólito. Por lo que una de las observaciones que tengo que hacer necesariamente, y porque ya he participado en varios proyectos de este tipo, que si no existe presupuesto asociado, lo más probable es que esto quede en nada. Es decir, se va a seguir con la declaración de principios y no se va a avanzar ni un solo centímetro en materia de violencia contra la mujer. Puede estimarse que mi juicio es un poco categórico y que quizás algo injusto. Entiendo que todos los que están acá, o los que estamos acá, estamos tratando desde nuestro ámbito. A usted le consta, Presidenta, porque ha estado varias veces en la Universidad de Chile tratando estos temas, aun cuando todavía no eran mediáticamente populares, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, me parece que sería injusto a lo mejor con las personas que están acá. Pero la realidad es que esto no requiere solamente de las personas que estamos acá. Esto, entre otras cosas, es un cambio cultural. El machismo no es una ideología. El machismo o la violencia contra la mujer es una estructura social. Todos tenemos más o menos cuotas o más o menos responsabilidad en todo esto. Si en realidad no nos comprometemos todos a solucionar el problema y no colocamos primero la seguridad de nuestras familias, de nuestras mujeres, de nuestros niños, en realidad tenemos poco que hacer y lo vamos a seguir comentando y quizás, no sé, a esta altura, si con todos estos comentarios me seguirán invitando para opinar de proyectos, que tengan solamente declaraciones de principio o disposiciones programáticas. La verdad es que prefiero quedar con mi conciencia tranquila, colocar mi cabeza en la almohada esta noche y poder dormir tranquilo con esa situación. Como lo señalé, estos principios uno no puede sino compartirlos. Ahora, en cuanto a algunas disposiciones concretas, me parece que hay una descripción en el artículo 3 sobre la forma de violencia intrafamiliar
donde yo por lo menos echo de menos algunos tipos de violencia, porque si vamos a describir, como pasa normalmente en la legislación, si no se colocan todos los tipos, entonces parece que las otras cosas no fueran violencia. Por ejemplo, violencia mediática, no es un tema nuevo, ya existen legislaciones de otros países. Por ejemplo, el acoso en sus distintas versiones, acoso callejero, acoso a través de las redes. Hoy en día cualquier persona, el otro día escuché a una ministra que a propósito de transporte, que a propósito de un proyecto de ley, la acosaban a ella por mensajes a través de las redes sociales. Eso es intolerable, digamos. Intolerable, más allá de las legítimas diferencias que se pueda tener o no con un proyecto de ley. Pero que una ministra tenga que decir públicamente que está siendo acosada, bueno, ¿eso no es violencia acaso? No es violencia, no es una forma especial de violencia, porque claro, si fuera por subsumir todas las conductas de la violencia física o la violencia psicológica, entonces quedémonos con esas dos formas y no coloquemos las demás, digamos. Pero si vamos a hacer una descripción detallada, entonces a mí me parece que este tipo de o formas de violencia deberían estar consagradas. Lo mismo ocurre con las amenazas, porque las amenazas hoy en día se pueden recibir de distintos tipos y me parece que la figura de la amenaza del Código Penal no es suficiente para la situación actual, porque entre otras cosas hoy en día se utilizan distintos medios, como los tecnológicos. Establece una serie de deberes de los órganos del Estado. A la usanza más bien de esta ley, me recordó mucho la ley española de violencia de género, tiene casi la misma estructura, lo mismo, pero creo que podríamos mirar más cerca la ley argentina de violencia, de protección integral de la violencia contra la mujer, establece también casi los mismos principios, pero señala cada uno de los actos concretos en que se deben comprometer los estamentos del Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia? Es que si no hay actos concretos, esto no sirve de nada. Si no hay actos concretos, esto no sirve de nada. Por muy bonito que nos quede la redacción y por mucho que lo comportamos, o sea, que sea compartida por todos. Hay un tema acá en las formas de violencia que se relaciona específicamente con una de las temáticas que yo he trabajado y por la cual también he estado acá en el Congreso, que es los alimentos. Dice, tales como, voy a hacer referencia al número 4, violencia económica, tales como el no pago de las obligaciones alimentarias. Creo que ahí hay que tener mayor precisión en el lenguaje. Y el lenguaje este es técnico, el no pagar las pensiones de alimentos claramente que es grave. También estuve hace un tiempo por un proyecto que quedó aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, pero que desde esa oportunidad, el 2003, fue un proyecto presentado por el presidente Piñera, en el cual nos hicieron trabajar bastante a los académicos que participamos. Se aprobó por unanimidad por la Comisión de Constitución y de ahí que está durmiendo y no ha visto la luz. Y ojo, que eso también es un tema que afecta directamente a las mujeres, porque las mujeres que viven solas y que no le pagan las pensiones de alimentos, evidentemente que se ven afectadas. Entonces, ese también es un proyecto que debería estar acá, Presidenta. No sé si está, pero si no, debería estar acá porque es un tema muy recurrente. El incumplimiento en pensiones de alimentos supera el 65% en nuestro país. No son cifras precisas, eso es lo que se señala. Ya le comentaba que los datos, lamentablemente, no son los más importantes o los más certeros. La obligación de pago de alimentos, entonces, debe consignarse de una manera especial. La legislación comparada ofrece, porque aquí no se trata de no pagar, porque puede que alguien no pague porque esté cesante, puede que no pague porque esté en quiebra, puede que porque no pague porque esté enfermo terminal. Y evidentemente que eso no es violencia contra la mujer ni violencia de género, digamos, sino que se trata de una situación lamentable en la cual la ley incluso lo excusa de tener alguna sanción. Entonces, cuando se sanciona la violencia económica y en el caso específico los alimentos, es cuando existe esta relación de poder, ¿cierto? Cuando existe la necesidad por parte de uno, que es el agresor, de humillar, de agredir y de controlar a la otra persona. Ese es uno de los principales elementos y una de las principales medidas cautelares que se deberían implementar. Pero como acá se coloca como una especie de violencia, debería rectificarse en eso porque es importante que esa situación, porque además se podría entender como una doble sanción, que se infringe el principio del non bis in idem y otras situaciones que creo que no son necesarias de señalar ahí en ese contexto. ¿Qué otros aspectos me parecen relevantes de la ley? Bueno, en el artículo 24, como en esta parte de las materias específicas, en el segundo párrafo habla de los casos de violencia contra las mujeres, el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior no podrán ser valorados, dice, como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. Parece una norma, claro, tiene que ver con las situaciones que hemos conocido públicamente y que evidentemente debería estar, pero
se trata a propósito de los deberes de protección del Ministerio Público. Y me parece que esta es una norma que más bien va dirigida a un juez. El juez que conozca la causa, evidentemente, el que tendrá que ponderar los antecedentes, y no el Ministerio Público. El Ministerio Público quizás no puede discriminar por las conductas sexuales, quizás no debería indagar sobre conductas sexuales anteriores que no tengan nada que ver con el hecho que se está denunciando, pero los antecedentes para ponderar esta situación tienen que ver con la labor de un juez y no con el Ministerio Público. El artículo 24 consagra las medidas cautelares y de protección, que en realidad dice lo mismo de siempre. O sea, todos tenemos claro que el juez, que el Ministerio Público, que las policías tienen que dar protección a las víctimas. El tema es cómo. Entonces, una vez más, esta disposición suena bien, hace referencia al artículo 71, lo relaciona por ahí con otras disposiciones posteriormente. Y bueno, el tema que uno le queda claro es que en temas de protección no se avanza. Luego, si me quedan unos minutos, voy a referir a algunos aspectos más generales. Para terminar este análisis de las normas generales, me gustaría hacer referencia a otra norma que tiene que ver con la modificación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, la 20.066, agregando un artículo 11 bis que se refiere a otras materias de familia y acá se sanciona o se faculta al juez para pronunciarse dentro de su competencia en materias como cuidado personal provisorio, relación directa y regular y otras materias. Creo que esas materias no deberían estar en la Ley de Violencia Intrafamiliar, sino que deberían estar en la ley, en el Código Civil, específicamente en el artículo 225-2. Aquí hay que tener una coherencia temática también, y como se está reformando distintas disposiciones, nada cuesta reformar la norma que corresponde, y que los criterios que establece el artículo 225-2 del Código Civil, para que el juez pueda otorgar el cuidado personal de un niño o considerar en la práctica cuál va a ser su interés superior, en ese caso deberíamos considerar las situaciones de violencia intrafamiliar, las condenas y distintos supuestos que pueden acontecer. Me parece que ese es el tema. Ahora, esto en cuanto a la normativa y en cuanto al texto en general. ¿Qué puedo decir respecto a otras materias? ¿Cuáles son los problemas? Porque hasta aquí a lo mejor como académico me satisface el proyecto, salvo esta decisión, bueno, no vamos a avanzar mucho si no hay acciones concretas. Pero como abogado que ha ejercido la profesión durante más de 15 años en estas materias, le puedo decir que los problemas son otros, Presidenta. O los problemas, como dicen por ahí políticamente, los problemas reales son otros. ¿Cuáles son los problemas reales? Primero, la competencia. No se puede tener a las víctimas de un lado para otro. No pueden las víctimas ir a hacer la denuncia al Tribunal de Familia y que del Tribunal de Familia tengan que ir a la Fiscalía. Y que la Fiscalía lo rechazan y mire, Presidenta, terminan en el Tribunal Constitucional las normas por problemas de competencia. ¿Quién es competente para conocer una causa de violencia intrafamiliar? ¿Cómo va a terminar un asunto como este en el Tribunal Constitucional? Es insólito. Hace muchos años atrás, cuando estaban los problemas de los tribunales de familia y el colapso, se me invitó a un programa de televisión y me dijeron, ¿cuál es la solución? Yo creo que un tribunal que se dedique exclusivamente a estas materias, tanto en el ámbito de protección de las mujeres como de los niños. Y de hecho, poco tiempo después, la Corte Suprema creó el Centro de Medidas Cautelares en Santiago, donde estrictamente es casi un tribunal que funciona solo para esas materias. Uno puede estar de acuerdo o no con eso. Puede estar, desde mi punto de vista, sería un avance. Otra cosa es cómo funciona el centro, en este caso, o otra cosa es cómo funcionaría un tribunal. Pero entre las situaciones que se plantean, toda la competencia debería estar radicada en un mismo tribunal. Algunos puristas se van a asustar por ahí. Oh, competencia penal y además competencia civil y competencia de familia. Es un super juez. Bueno, en España existen tribunales, no es ninguna novedad. Existen los tribunales con esa competencia, señalan toda la competencia. Y por lo demás, en las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, ven todas las materias. ¿Por qué no podría haberlo un tribunal? O sea, ven todas las materias de todo el derecho, digamos. Acá estamos hablando de solo materias que tengan que ver con protección. Esta situación sí que es relevante porque las víctimas no pueden estar de un lado para otro. La victimización secundaria, evidentemente, que es por parte del Estado, porque el Estado no está garantizando su derecho. Además, los tribunales tienen horario, digamos, horario de 8 a 14 horas, digamos. Ahí se puede denunciar. Usted va a decir, claro, puede ir a Carabineros. Sí, pero Carabineros no va a hacer nada.
por lo menos por mi experiencia, fuera de decirle que se lleve el comprobante en su documento, ¿cierto?, el comprobante de la denuncia, y que espere que lo llamen de la Fiscalía, fuera de eso, no va a pasar nada. Y resulta que esos minutos son valiosos. Resulta que esos minutos son valiosos porque los casos de violencia intrafamiliar ocurren en un plano de intimidad, un plano donde no existe los medios de pruebas que son los que existen, por ejemplo, testigos y otros medios de prueba. Entonces, los medios de prueba que puedan existir en ese momento son valiosos, por una parte, y por otro, la protección y la recepción de la víctima son las cosas como más importantes que tienen que ocurrir en ese minuto, digamos. Ninguna de las dos cosas pasa. Mire, si quiere, vaya a Carabineros. El Carabineros tiene que hacer la fila con 20, 30 personas o más que están esperando para hacer otra denuncia, porque le chocaron un auto, por cualquier otro motivo, tiene que estar ahí. Y después tiene que contar delante de todos el suceso. Y después de eso, tiene que esperar el horario de funcionamiento del tribunal el día hábil siguiente, o la semana siguiente, o al mes siguiente, porque esto en realidad no tiene tiempo. ¿Sabe que en España son 48 horas solamente? Sí. Y 48 horas después para emitir los informes. Y resulta que en una semana, en 2 días, esto debería estar resuelto. Y en nuestro país pueden pasar meses. Y además la gente paseándose, las víctimas paseándose de un lugar a otro. El segundo aspecto que quería pronunciar es la protección de las víctimas. Evidentemente que con las declaraciones de principio no se protege a nadie. Los tribunales pueden tener toda la disposición, podemos tener tribunales que funcionen todo el día. Aún así, si se dicta la resolución, de nada sirve, digamos. Hay muchas mujeres que mueren, ¿cierto? Y hay una medida cautelar decretada. Entonces hay que tomar aquí algunas acciones. Su proyecto, por ejemplo, Presidenta, que tiene que ver con el seguimiento telemático, me parece que es urgente esa situación. Si nosotros queremos evitar situaciones graves como los femicidios, y el costo no creo que sea tan elevado como dicen los senadores. Yo no tengo estudio en materia económica, pero resulta que uno llega a otro país, a Argentina, y lo primero que le dice el celular, bienvenido a Argentina. O sea, todos estamos siendo de una u otra manera seguidos telemáticamente. El celular lo hace. ¿Por qué no colocar un botoncito ahí que le avisa a la policía, al carabinero del cuadrante? ¿Cuánto va a ser el costo de desarrollar una aplicación como esa? Creo que hasta los estudiantes de cualquier universidad la podrían desarrollar y a lo mejor no tendría ningún costo. Quizás con un convenio, ministra, también pueden uno tomar algunas medidas como esas, porque me parece que todos podemos avanzar en esa situación. Claro, quizás con el agresor ahí hay que tener el brazalete, porque no va a andar con ese celular seguramente para que lo sigan, pero se pueden complementar algunas de esas medidas. Esta situación de la medida de protección, además de tomar medidas concretas como la que conversábamos, requiere de un seguimiento. El problema es quién hace el seguimiento. Lo hace el juez de familia, lo hace el juez que esté a cargo de estas causas, lo hace Gendarmería, como se planteaba en ese minuto por el seguimiento telemático. Bueno, ahí hay que definir, los tribunales de familia en todo caso tienen distintas unidades, ¿por qué no podrían tener una unidad de seguimiento de causas proteccionales? ¿Por qué no? No cuesta nada, un par de funcionarios más, nomás un tribunal, y tendrán que hacer el seguimiento. Pero la verdad es que el problema de la violencia intrafamiliar no se agota con la sentencia. La sentencia puede decir todo, el juez puede hacer su situación, su trabajo perfecto, pero si no se cumple, no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Entonces, si no se hace el seguimiento y no se comprueba que se están cumpliendo las medidas de protección, tampoco avanzamos en este tema. En cuanto al procedimiento, ya lo señalé, en otros países el procedimiento es mucho más expedito, no podemos estar esperando tanto tiempo. El acceso a la justicia también. Nosotros en la Universidad de Chile estamos abocados a crear incluso ahora una clínica de violencia contra la mujer, el proyecto en el cual estoy trabajando, y ojalá podamos tener colaboración de otras instituciones públicas. Señora ministra, si quiere, yo ningún problema. Nosotros ponemos buenos abogados a disposición de las mujeres y de los estudiantes más comprometidos del país para trabajar en estos temas. En cuanto a la prueba, ya lo señalé, la prueba es importante, es fundamental. O sea, que la policía tenga las herramientas, porque hoy en día además cámaras existen en todas partes. Entonces, ¿por qué no tener las cámaras de los lugares en que ocurrieron los hechos? Cuando va llegando el agresor, si todos los edificios tienen cámaras y se graba eso, ¿por qué no tenerlo? Claro, pero uno como particular no puede acceder a eso. Entonces, la policía, los tribunales deberían estar ahí atentos a cuáles son los medios probatorios que van a servir para establecer este tipo de conducta.
Dentro de las sanciones, claro, las sanciones están las clásicas, pero yo creo que en nuestro país hace falta una que tiene que ver con de alguna manera, trabajar con el agresor. Porque nosotros lo podemos sancionar, aplicar una multa, lo podemos desterrar, podemos aplicar la sanción que quieran, pero va a ir a agredir a otra mujer a otra parte. Entonces lo que necesitamos es que no solo la víctima reciba protección y rehabilitación, sino que este señor también reciba la debida rehabilitación, entre comillas. Me parece que trabajar con los responsables, que se den cuenta de sus conductas, que, entre comillas, queden rehabilitados de esa situación, resulta fundamental también. La sanción que debía establecer la ley, entre otras, debería ser esto. Por lo menos concurrir a un programa, y ahí me imagino que el Ministerio de la Mujer podría trabajar en programas muy pertinentes al respecto. Como lo señalé, el seguimiento de las sanciones también es importante, al igual que las medidas cautelares, y me remito a lo ya señalado. Creo que estos puntos, Presidenta, son los que yo, por lo menos por mi experiencia como abogado, puedo establecer. Hay muchas cosas más que se podrían señalar, pero evidentemente que a mí no me corresponde pronunciarme por las que no sean de mis competencias. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, profesor Lipín, por esta importante mirada acerca del proyecto y también de la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país, que es muy complejo y yo comparto en parte bastante aspectos de su análisis. Creo que el momento, no sé, yo le decía el otro día a la ministra, que podamos ir al fondo y revisar las leyes que hemos hecho y con el sentido que lo hemos hecho. Sí. Perdón, ministra. Creo que como el compromiso tiene que ser de todos, yo echo de menos en este proyecto algo que viene una ley que es la española, que es tener un consejo consultivo de expertos. Incluso la ley lo dice señaladamente ad honorem, porque como siempre se preocupan del presupuesto, ad honorem. Creo que los que queremos trabajar por estos temas no nos interesa mucho el presupuesto. Entonces es importante que distintos actores de esto estén presentes. Por ejemplo, la Asociación de Abogados de Familia, los jueces de familia, no sé, las personas que trabajan con estos temas. Porque yo entiendo que, por ejemplo, la ministra asume responsabilidades políticas, tiene que abocarse a estos temas, puede tener una sensibilidad, pero no necesariamente va a tener la experiencia que tienen todos los que trabajamos en esto. Y por lo tanto va a necesitar la colaboración de la gente que realmente trabaja con los temas, digamos. Y por lo tanto quería hacer ese alcance que lo omití de mi presentación. Me excusa en ese aspecto, Presidente. Muy bien, muchas gracias, profesor. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Me interesa muchísimo, por supuesto, escuchar a las integrantes de la comisión, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad del clima que deja instalado el profesor en la mesa, porque durante un año como ministra y como subsecretaria que me acompaña, nosotros hemos confirmado primero que como país no tenemos una política consolidada en materia de violencia en la familia y de género, que es un concepto nuevo. Y eso es muy importante que lo conversemos en la comisión, porque la violencia al interior de la familia, primero, no afecta exclusivamente a las mujeres, lamentablemente, adultos mayores, niños, en fin, las mujeres son las principales víctimas, pero también en Chile desde hace un año por lo menos se está conversando sobre, y este es un proyecto que lo aborda, sobre la violencia que enfrentan las mujeres fuera del ámbito de la familia, que es también muy severa y amenaza igual su integridad y su vida. Y estamos en proceso como país con el Congreso, con las instituciones, con los organismos. Es un proceso que venía desde antes del gobierno anterior. De hecho, este es un proyecto que va en esa línea justamente. No lo vamos a lograr si no lo hacemos de manera transversal y lo hacemos con la experiencia, justamente lo que acaba de decir el profesor, de las personas que conocen este tema. Eso por una parte. Segundo tema, que también yo llamo a la Comisión a tenerlo, Presidenta, muy en claro. En Chile, aun cuando tenemos leyes, estos son delitos todavía en la cultura organizacional considerados entre privados, son problemas entre privados. Y eso se le manifiesta a las mujeres cuando van a denunciar. La ley, no hemos dado el salto entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la vida real. Y en la vida real ocurre lo que en la cultura organizacional de las policías y de otras instituciones, porque no quiero solamente radicarlo ahí,
le dicta a la persona que está recibiendo a esa mujer, ustedes están en terreno, lo saben perfectamente. Y ese es un tema que tenemos que conversarlo y ponerlo en el debate. Estos no son problemas entre personas privadas. Este es un delito, primero que nada, que en España lo dicen así. La jueza dice, este es un delito, da lo mismo si se cometió con una persona conocida o no, y efectivamente tiene que estar penado de acuerdo a lo que indica la ley. En tercer lugar, este proyecto sí tiene asociado un informe de costo totalmente insuficiente y en eso estamos claros, de aproximadamente 2.500 millones de pesos. Ahora, nosotros tenemos un compromiso como Ejecutivo, que lo adoptamos en el primer trámite, de ingresar aquellas indicaciones que fueran declaradas inadmisibles porque conllevaban gasto, ingresarlas, estamos trabajando y por eso la magistrada Zapata nos está ayudando en comisión de servicio. Estamos trabajando en las indicaciones, especialmente aquellas que conllevan mayores gastos. Pero me interesaba, y con esto le devuelvo la palabra, me interesaba especialmente que hiciéramos el punto respecto de que estos son delitos que no tienen el sentido de urgencia que deben tener, no está todavía la plena conciencia de que se arriesga la vida de las personas, de que no son problemas entre privados, sino delitos que afectan bienes tan esenciales como la vida y la dignidad de las personas. Gracias. Gracias, ministra. Senadora Proboste, después senadora Aravena. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera partir saludando y agradeciendo la exposición que nos ha hecho el profesor Cristian Lepín, saludar a la ministra, a la subsecretaria, porque además su exposición nos permite colocar un foco que muchas veces parece estar ausente y que uno lo ve en distintas iniciativas, no lo digo solo de ahora, pero mensajes que están cargados, que son emocionantes, que uno dice, así ahora vamos a cambiar esta realidad, cualquiera sea esta, y sin embargo, después en el articulado poco se expresa de aquello. Y pasa lo mismo con algunos artículos que son bien declarativos, tal como usted lo ha señalado. Quisiera preguntarle una consulta y una petición. La consulta usted abordó, profesor, por su intermedio, presidenta, los problemas de competencia que son evidentes, donde las mujeres tienen que asociar al dolor de lo que están viviendo este tránsito, a veces un peregrinaje interminable de un tribunal a otro. Pero además hay otro tema que no está recogido tampoco en el proyecto de ley y que nos parece que una de las dificultades que hoy día efectivamente tiene la ley de violencia. Y le quiero preguntar, presidente, si es un problema, profesor, si es un problema de la ley o finalmente es un problema de criterio. Porque cuando una mujer va y denuncia una situación, me voy a poner en el caso del Tribunal de Familia, va y el Tribunal de Familia lo acoge en el mes de enero del año 2018. Y la misma mujer va en el mes de mayo del año 2018. Y la misma mujer va en septiembre del año 2018. Esto en un conversatorio que nosotros tuvimos en la región, esto no es algo que a mí se me haya ocurrido. La respuesta de las juezas de familia fue, cada denuncia se toma por separado. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Si aquí estamos ante una conducta reiterada, cualquier hecho es un delito y es grave, pero el riesgo que tiene esa mujer frente a una denuncia reiterada es mucho mayor. Sin embargo, reitero, dicho por la propia magistrada de familia, cada denuncia se acoge por separado. ¿Cómo se puede resolver esto en la ley? Y esa era mi consulta y la petición es que, como el talento, yo estoy convencida, se distribuye de manera muy heterogénea. Tenemos buenos alumnos y comprometidos en todas las universidades del país, no solo en la Chile, que cómo se podría apoyar desde la experiencia de las clínicas jurídicas que ustedes llevan adelante con la red de universidades del Estado, por ejemplo, para abordar estos temas, pero claro, con la experiencia que ustedes han estado desarrollando, si es que desde la Comisión de Género también podríamos ayudar. Trabajamos bien unidas, género y educación, porque, bueno, usted lo dijo, este es un tema muy cultural. No es natural, esto no, esta discriminación no es natural, es cultural y tal vez desde la Comisión de Educación en conjunto con la Comisión de
Mujer y Equidad de Género podríamos ayudar para que desde el Consorcio de Universidades del Estado también pudiésemos colaborar en esta tarea. Muy bien, le doy la palabra a la senadora Aravena y después el profesor Lepín. Sí, primero agradecer al profesor por su explicación, que a pesar del poco tiempo fue, para mi gusto, de una gran profundidad en el análisis. No siendo una experta en temas legales, es un tema cercano para quienes todas estamos hoy día comprometidas con esta causa. Agradecerle a la ministra su presencia permanente, a la subsecretaria, porque este es un tema muy importante. Y nosotros participamos de muchas comisiones y sabemos que los ministros tienen mucho que hacer, pero el hecho de que estén presentes implica la importancia que tiene esta problemática. Me quedo con el tema del observatorio. Creo que es fundamental que para las políticas públicas se implementen observatorios que permitan, con datos duros y claros, porque como usted dijo son todos datos un poquito inciertos, se pueda trabajar para poder ir mejorando este y otros proyectos que vengan. Me pareció súper interesante y estoy segura que la ministra y sus asesores lo vieron en detalle, el tema de esta posibilidad que se incorpore en detalle cuáles van a ser los actos concretos de cada una de las institucionalidades públicas, porque efectivamente que no quieren una cosa meramente declaratoria, porque queda sujeto a un poco de interpretación y usted sabe que hay tantas cosas que tienen que hacer los servicios públicos y finalmente pudiera quedar en nada. Está claro que los recursos, como decía la ministra, son escasos, pero igual se agradece que el presidente hoy día esté tomando esto con mucha fuerza. Yo creo que es tremendamente importante, quizás la oportunidad histórica que tiene el país y nosotras en este espacio de trabajo para poder dar una señal concreta, porque la verdad es que las estadísticas, las pocas que tenemos, que solo hablan de los hechos lamentablemente muchas veces graves, nos hablan de que no hemos podido disminuir las situaciones graves de violencia. Entonces es probable que esta ley que hoy día estemos tramitando sea mucho más grande, más compleja y probablemente más satisfactoria, no diciendo que las demás no lo hayan sido, sino que las cosas son siempre en sus tiempos. Y el país hoy día tiene también mayor conciencia, hombres y mujeres, que esto es de vital importancia. Yo solo quería manifestar que me siento, yo creo que con una tremenda gratitud por la oportunidad que hoy día tenemos todas las que estamos aquí sentadas de poder en parte dar solución para que disminuyamos las situaciones, y también tenemos una deuda con todas las que no alcanzaron las mujeres a tener justicia. Entonces yo creo que tenemos un tremendo compromiso y pedirles efectivamente al Ministerio que siga con este compromiso y que nos abramos a todas las posibilidades. Hoy día lo dijo la senadora Proboste, hay mucha inteligencia, mucho talento y mucho compromiso de la juventud y de académicos como ustedes que están aquí presentes para que podamos en conjunto lograr avanzar. Muchas gracias. Gracias, senadora Aravena. Profesor Lepín. Sí, muchas gracias, presidenta. Senadora Proboste, agradezco sus comentarios. Evidentemente que voy a partir con lo del talento. Me parece que en este país hay bastante talento y en todas partes también comparto su... Pero a mí, como director de un departamento de una universidad, me corresponde hablar por los míos, digamos, por la gente que trabaja conmigo y con la que se forma conmigo. Y nosotros también en la universidad hemos estado atentos a trabajar con otras universidades, pero no puedo comprometer el trabajo de otros, digamos. Puedo solamente comprometer el trabajo nuestro y la iniciativa nuestra, porque hasta el minuto que yo sepa ninguna universidad tiene una clínica especializada en violencia de género o de violencia contra la mujer como la que estamos trabajando nosotros para implementar durante este año. Entonces, sobre el punto, presidenta, sí, más bien me interesaba saber si es que nosotros le pedimos al resto, usted podría contar su experiencia para socializarla con... Sí, por supuesto. Sí, evidentemente que si se trata de compartir experiencia y trabajo en conjunto, no estamos disponibles. En cuanto a la situación de causas reiteradas, bueno, ¿por qué yo planteaba claro, la senadora tenía razón, los tiempos son súper acotados, yo traté de abarcar la mayor cantidad de temas posibles como para dejarlo instalado y seguramente se van a ir discutiendo a medida que se tramite el proyecto, algunos de ellos, como por lo menos lo que mi experiencia señala. Pero claro, uno de los temas es la competencia, y la competencia no es por tener un tribunal especial nomás, sino porque normalmente las conductas se repiten. ¿En qué materia se repiten? En temas de infancia y en temas de mujeres. Las denuncias por maltrato, por violencia, los ingresos de los niños. Yo trabajé en una institución pública, y con mucho orgullo lo digo, que fue la Corporación de Asistencia Judicial, durante 10 años. Y me tocó representar a niños como los conocidos por su apodo, porque si les digo los nombres no van a recordar, pero Cizarro, Loquín y otros niños por el estilo. Con 80 ingresos.
en este tipo de materia se da esa dinámica. El mismo grupo familiar, los mismos ingresos, las mismas personas, una y otra vez. Entre otras cosas, también hay que proteger la intimidad de los niños, de las mujeres. El proyecto lo dice, proteger la intimidad. Pero las causas de violencia intrafamiliar deberían ser secretas. Eso no quiere decir que no se publiquen las sentencias, como algunos entienden que no se pueden publicar las sentencias. ¿Cómo estudiamos o cómo avanzamos si no podemos conocer las sentencias? Basta con abreviar los nombres. Basta con omitir los domicilios. ¿Por qué complicarse tanto? El otro día apareció una causa muy interesante publicada en el portal del Poder Judicial, pero no podíamos ver el fallo porque estaba secreto. Entonces, no se puede, digamos. Hay que entender bien las cosas. Hay ciertas formas de proteger la intimidad. No creo que baste con decir que se protege la intimidad. Si no, hay que decir que la causa tiene que ser secreta, digamos, y que solo tienen acceso las partes. Y que una vez que se dicte la sentencia se van a omitir los datos más relevantes para proteger la identidad de las personas. Entonces, estos ingresos se van a repetir y seguramente son conductas que se repiten. El ciclo de la violencia, yo no soy psicólogo, pero por lo que uno escucha de ellos, se repite, cuesta romper esa relación de poder que existe. La persona normalmente tiende a dar una y otra oportunidad y no se rompe el vínculo. Entonces las denuncias se van a presentar, se van a retirar, se van a presentar, se van a retirar, van a avanzar algunas y así sucesivamente. Evidentemente que procesalmente eso es muy sencillo de resolver porque bastaría con decir que las causas de familia se van a acumular siempre, independiente del estado en que se encuentren y todos los precedentes anteriores van a ir a parar a la misma causa. Por otro lado están los famosos registros que son importantes, por ejemplo los registros de víctimas, también un registro de agresores, ¿por qué no? ¿Es necesario publicar en la plaza pública el registro de agresores? No. ¿Para qué sirve? Para que sepan los tribunales quiénes son los agresores. O sea, si está en un registro, debería ser conocimiento solo de los tribunales. Si los tribunales tienen acceso al sistema, ven el certificado de antecedentes, ¿por qué no tener un registro que inmediatamente lo alerte? Mire, este señor ya tiene antecedentes en otra causa. Porque si no, cada cosa se va a ver por separado, cada causa es una parcela distinta y por lo tanto siempre va a quedar esa sensación. Me parece que ahí hay un tema que se puede resolver procesalmente acumulando las causas o entendiendo que todos esos antecedentes previos que puedan existir se van a tener que considerar en los nuevos juicios que se den tanto para decretar las medidas cautelares como para aplicar alguna sanción. En cuanto al observatorio también, que la senadora hizo un comentario, eso es vital en todas las áreas de familia. Esto, como explicaba la ministra, claro, aquí hay violencia que escapa, lo que hablábamos del acoso callejero no tiene nada que ver con la violencia intrafamiliar, digamos, pero que se terminan mezclando muchas veces y que ahí genera algunos inconvenientes. Necesitamos datos, claro. Los 400.000 causas de violencia intrafamiliar, no sabemos cuántas son de ancianos, cuántas son de niños, cuántas son de mujeres. Claro, siempre uno dice 400.000 causas de violencia intrafamiliar, uno piensa al tiro que son 400.000 mujeres, digamos, pero no necesariamente así. Los titulares incluso son mucho más extensos que los que estamos relatando, pueden ser todos los parientes afines incluso. Entonces, según el artículo 5º de la ley 20.066, que es la que regula la violencia intrafamiliar. Entonces, sin datos... Es que esto es como, la verdad es que es como el inicio de una solución posible a los problemas, porque sin datos, ¿cómo trabajamos? A mí me llama la atención que cada vez que vengo acá tengo que hablar sin datos y como decir más o menos cuál es la intuición, qué se hace en el derecho comparado, pero no tenemos cifras exactas de lo que está pasando, y si no tenemos cifras exactas de lo que está pasando, ¿cómo vamos a poder aplicar medidas, leyes o políticas públicas que nos permitan solucionar el problema? Entonces, yo creo que lo del observatorio y lo de considerar comisiones asesoras de expertos en materia, porque cada uno de nosotros asume cargo y muchas veces no tiene toda la expertise. A mí hace unos años atrás, en el 2010, me nombraron director de la escuela de posgrado de la facultad. No tenía idea de lo que era gestión universitaria. Creo que después con el tiempo aprendí. Pero hay cosas que uno de repente, responsabilidades que a uno le toca asumir y la cual evidentemente que necesita apoyo de otras personas para poder hacerlo de mejor forma. Yo en realidad quisiera señalar, tenemos ya al término y le doy la palabra a la senadora Proboste, pero quisiera yo decir mi opinión personal, que por cierto no involucra a la comisión. Es el momento, y esto independiente de que el proyecto se inició en el gobierno del presidente Bachelet y lo ha impulsado el presidente Piñera, yo creo que es el momento de dar un golpe a la cátedra
lo que usted dice, profesor, por la evaluación que hizo la Corte Suprema de 14 años de la aplicación de la ley 20.066, en que en realidad nosotros, yo soy autora de varias de esas leyes, del femicidio, violencia intrafamiliar, yo creo que ahí hemos, claro, por la complejidad política de aprobar leyes en materias que convocan a un debate entre posiciones más liberales y conservadoras, transversalmente de distintos partidos políticos, hemos salido con leyes defectuosas en sus conceptos y en sus procedimientos y en su aplicabilidad. Entonces, lo que narra el profesor desde la academia y desde la práctica que él tiene hace muchos años, también lo podemos ver en la evaluación que hace la Corte Suprema, que dice, claro, hay conceptos y hay un énfasis muy fuerte en las penalidades, pero está el vacío inmenso de cómo nos hacemos cargo de la integralidad del proceso. Y en mi opinión es como el momento claro, conceptos nos podemos ir poniendo de acuerdo, ¿no? O sea, el concepto de violencia intrafamiliar es un paraguas que invisibiliza la violencia de género, ¿no? Que ahí concurren todas las violencias. Por cierto, los datos no pueden ser tan claros si las 400.000 causas son de mujeres, de abuelitos. Entonces creo que ahí hay un tema de concepto que, por cierto, hay que sacar de la violencia intrafamiliar y hacer el concepto de violencia de género lo que es. Pero, sin embargo, también todo lo que usted señala, profesor, de procedimientos, de protección, de competencias, todos esos procedimientos hay que trabajarlos yo creo que con mucho más prolijidad que los conceptos, porque los conceptos, yo creo que vamos avanzando en la idea de que este concepto de violencia intrafamiliar ya no se condice con lo que está sucediendo en relación a la situación de las mujeres. Pero hoy día, si nosotros avanzamos a incorporar otros tipos de violencia, el acoso sexual callejero, o el acoso, el ciberacoso, distintos tipos de violencia que hoy día se están evidenciando, va a ser mucho más complejo dónde acogerla. Porque si hoy día la violencia intrafamiliar, ya vamos a los tribunales de familia, ¿dónde van a ir estas otras causas que son diversas, tienen un origen en la condición de la mujer como tal, como condición de género? Entonces creo que se complejiza y, en mi opinión, habría que revisar muy en profundidad, y creo que es la oportunidad. No importa que nos demoremos, yo en eso le pediría al Ejecutivo que se hable con la importancia que el gobierno le ha dado al debate de este proyecto, es que se abre la posibilidad real de un espacio para revertir esto, porque uno se siente cómplice de la desesperación de las mujeres. Uno ve todos los días denuncias de mujeres que han ido a los tribunales y sucede lo que narra la senadora Proboste, sucede, cierto, que las cautelares no las protegen, terminan asesinadas o con los agresores siempre insistiendo en sus casas, hostigándolas, etc. Entonces uno se siente muy mal de haber sido parte de un proceso legislativo, de haber hecho aportes legales y que estar con leyes que no nos sirven, si seamos bien francos. Yo creo que no son eficientes ni eficaces. Y creo que el momento es de decir, mire, hagamos un punto de inflexión, incorporemos todos estos elementos, no trabajemos solo los parlamentarios con el gobierno, sino que también se incorporen otros actores, ¿eh? Como la academia, por cierto, como los tribunales. O sea, aquí tendrían que estar los jueces, las juezas de familia, los abogados, y estar en un trabajo en interacción permanente. Porque nosotros acá nos enfrascamos, claro, un concepto de violencia de género, ha costado mucho instalarlo políticamente, por decirlo de lo que a nosotros nos corresponde. Ha costado, porque antes decían género, pero si género es un concepto revolucionario, transgresor, entonces nos costó instalar el concepto género, si yo lo digo porque todo tiene una historia y un proceso. Entonces, claro, yo creo que la sociedad misma nos ha empujado a entender ya los fenómenos, los procesos de una manera real y no encapsulada en visiones estrechas, religiosas o ideológicas o solo políticas. Y ya creo que estamos hablando de un lenguaje mucho más compartido. Dicho aquello, creo que lo que tenemos que avanzar y es la oportunidad de ponerle el diente a los procedimientos, al tipo de penalidad, a cómo vamos a abordar esto para que realmente la ley le sirva a las mujeres. Y eso es lo que el propósito que debemos perseguir. Entonces yo pediría que como comisión pudiéramos abordar con mayor complejidad este proyecto, traer a más y quizás en forma permanente a la academia, a los jueces, al gobierno, para que nos vamos haciendo una ley que sirva, ¿no? Y lo último que yo quería decir es que la fuerza del movimiento feminista del año pasado hizo que nos remeciéramos muchas instituciones, incluso este Parlamento.
Y nosotros tenemos desde el año pasado un protocolo, desde el 8 de diciembre, me informa Pilar, del 8 de diciembre del año pasado, un protocolo sobre prevención, investigación y sanción al acoso sexual acá en el Congreso, que rige para funcionarios, pero también para parlamentarios. Incluso hay un video que se elaboró de alguna manera explicando este principio. Y por cierto, podríamos como comisión solicitarle al presidente que lo suban a la página del Senado para que se conozca por la ciudadanía, porque hasta ahora es bastante anónimo. Y es importante porque también es una reacción que hemos ido teniendo las instituciones tan patriarcales como el Congreso, como toda la institucionalidad. Y yo lo que sí creo es que, y lo siento como un desafío, es que nosotros mismos hemos impregnado que el patriarcado es tan fuerte, el patriarcado, el machismo es tan fuerte y que hemos trasladado la legislación en materia de condición de la mujer, hemos trasladado visiones también sexistas. Y la violencia contra la mujer es el pariente pobre de los delitos. En presupuesto, como usted dice, en infraestructura, en institucionalidad, y yo creo que eso es una visión también patriarcal de cómo hemos ido elaborando las leyes, ¿no? Y yo creo que es el momento de decir basta, y además de un tribunal de la mujer, un tribunal de familia, debería existir un presupuesto muy robusto, tan robusto como el de la justicia penal, para la justicia de mujer y familia, y nosotros del Parlamento abogar por aquello, que lo podemos trasladar a los pues son 2.500 millones, que primera vez que veo una ley que viene con recursos, porque las otras han brillado por su ausencia, pero sí hacerlo como un debate central en la ley de presupuestos. Es decir, nosotros no podemos seguir con leyes raquíticas, parientes pobres, que no tienen instrumentos, que no tienen infraestructura, que no tienen institucionalidad, y de verdad dar una señal en que tolerancia cero a la violencia, pero de verdad, no con esta debilidad que tenemos, que yo lo encuentro toda la razón a usted, a la ministra que lo ha planteado también, y varias personas lo han planteado en muchas oportunidades. Así que aunque nos pudiéramos demorar, ministra, dar aquí como un punto de inflexión, de decir, mira, nos agotamos de hacer leyes que no son eficientes ni eficaces, porque aquí está involucrada la vida de miles de mujeres y su desconfianza permanente al sistema, y eso, cuando uno se para como mujer ahí frente a, como lo ha dicho la senadora Proboste, o yo igual, nos hacemos cargo del desencanto, del miedo, de la frustración. ¿Y qué es lo que ofrecemos? O sea, eso es lo que quizás podríamos meter un poco más de cambio muy, muy de fondo. Senadora Proboste. Y con esto concluimos. Yo solo que me parece una muy buena iniciativa y creo que en esto, si ad honorem, lo podemos incluir nosotros como indicación, la que hace el profesor del Consejo Consultivo de Expertos. Sí, claro. Y yo me recuerdo de haber escuchado a la presidenta de la comisión el 4 de marzo, cuando íbamos caminando al Ministerio Público para hablar con el fiscal nacional respecto de temas de vacíos, de cómo podíamos instalar un trabajo. La presidenta venía de una actividad de evaluación de la ley de violencia intrafamiliar. Entonces, creo que esa experiencia que ella de alguna forma la comentó ahora, más otras que uno acumula en el corto tiempo de trabajo legislativo, también creo que nos tiene que obligar a asumir con responsabilidad en procesos de evaluación las leyes en las que nosotros aprobamos. Nosotros acabamos de estar esta mañana, y en eso comparto lo que señala la senadora Aravena, ministra, porque usted de las ministras que está permanentemente en las comisiones, y no está usted, está la subsecretaria. Hay otras comisiones en donde nunca vemos a los ministros. Y hoy día evaluábamos la ley de incentivo al retiro de los profesores, ley que aprobamos el año 2016, para profesores del año 2016. Y que hasta hoy día buena parte de los profesores no reciben su incentivo al retiro. Entonces, bueno, uno dice, pero esto es un problema de la administración. O también desde aquellos que aprobamos nuestra ley, les decimos a todos los actores, vengan, pues rindan cuenta cómo hoy día se está implementando esta ley, porque problemas económicos no son. ¿Cómo solucionan la burocracia administrativa que permite efectivamente cumplir el propósito que la ley tenía?
Y creo que en este caso también a nosotros nos parecería muy interesante establecer dentro de la ley las evaluaciones periódicas con todos los actores. Este consejo consultivo es muy importante porque es de una asesoría a la autoridad, pero un consejo que evalúe estas leyes con aquellos que hemos participado es un proceso importante. Tiene que ver también con que uno siente que el trabajo legislativo no se agota en la aprobación de una ley, sino en cómo se va implementando, las dificultades y donde, insisto, en algunos casos es mera negligencia. Eso no es su caso, ministra. Sí. Y usted también, Bueno, tenemos un trabajo muy importante de aquí en adelante, así que gracias, ministra, por su presencia permanente en la comisión. Gracias, profesor Lepín. Vamos a invitarlo, por cierto, en otras oportunidades, y a las profesoras que hoy día están participando, creo que en el ministerio, ¿no? En comisión de servicios. Ya, comisión. En esta ley. Muy bien. Entonces, estupendo. Ahí podemos estar con ellas también. Del Centro de Medidas Cautelares, así que experiencia tiene. Muy bien. Necesitamos toda esa experiencia y conocimiento para hacer una buena ley del siglo XXI contra la violencia hacia las mujeres. Profesor, vamos a armar más clínicas, tenemos que armar más clínicas. Más clínicas jurídicas. Sí, porque además es un trabajo de cambio cultural, que te ayuda con un cambio cultural permanente. Bueno, muchas gracias. Chicas comprometidas. Hay muchas. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.